Unión Profesional ha entendido perfectamente desde el minuto cero que estuve aquí hace ya unos meses, hace 5 o 6 meses, de qué se trata este proyecto de Estado. Y es una de las cosas que primero quiero decir porque es importante subrayar, ¿no? Estamos ante un proyecto de Estado, no ante un proyecto de un determinado gobierno o de un determinado partido. Es un proyecto de Estado que se trata simplemente, y ahí es nada, de extender la concienciación sobre la importancia de nuestra seguridad en nuestra vida cotidiana. Pero sabemos que es una política extremadamente nueva, quizás la política del Estado, quizá no, es la política del Estado más joven que hay en España, que se articula a partir del año 2015, cuando alcanza pues su respaldo normativo a través de una ley de seguridad nacional, pero curiosamente viene a articular una acción del Estado, la seguridad nacional, que está cargada de estereotipos, que está cargada de historia, que está cargada de ideas preconcebidas, muchas de ellas muy lógicas, pero que, como dicen los publicistas que tenemos en Moncloa, dice, primero hay que deconstruir el término de seguridad nacional para volver a construir lo que este país, España, ha querido plasmar o quiere ejecutar en su política de seguridad nacional, ¿no? Y esto es lo que vengo a contarles ahora, ¿no? Yo creo que si de aquí salimos sin reflexionar sobre algo que es meridianamente claro, que ya lo ha dicho Dolores, y muchísimas gracias por la presentación, que es que las profesiones son fundamentales para garantizar la vida cotidiana de las personas. Si quieren, porque nos pueda pesar, podemos incluso quitar el término de seguridad, para garantizar la vida cotidiana de las personas. O sea, creo que sería una osadía por mi parte intentar subrayar esto, ¿no? Yo he tenido el placer de escribir en su revista, de dirigirme, como decían antes, en el Congreso, estar hoy aquí, pero es algo que va de SUA, ¿no? Quizá aquí lo diferente, que es lo que hemos hablado con Unión Profesional, es que ahora estemos todos juntos, que hayamos creado una estructura a nivel presidencia-gobierno, o dentro, en el marco del sistema de seguridad nacional, para dar cabida a este tipo de cosas, ¿no? Yo hablaba con Gonzalo esta mañana, ¿no? O con Dolores, quizá sea cuestión solamente de concienciar. A partir de aquí, a ustedes como presidentes y presidentas de los distintos consejos, bueno, pues abrirnos ya desde el principio a toda la colaboración que sea posible. Sé que no somos todos los que nos gustaría ni que los que seremos en un futuro como para atender, y por eso para nosotros es importante la capilaridad que nos ofrece la Unión Profesional, ¿no? De poder dirigirnos a todos en conjunto, ¿no? Por empezar, ¿no? Porque creo que y me limitaré al tiempo, ¿qué es lo que me gustaría reflexionar en voz alta con ustedes hoy, con un poquito más de tiempo que en el Congreso, ¿no? Ya que no tengo compañeros ilustres de mesa redonda. ¿Qué es la seguridad nacional? O sea, es quizá la primera pregunta, ¿no? El objeto de esta política, la seguridad nacional, ¿qué es en España? ¿Y es diferenciador respecto al resto de los países de nuestro entorno? Sí. Extremadamente diferenciador, porque la propia directora de la Escuela de Centros Políticos y Centros Constitucionales y Centros de Estudios Políticos y Constitucionales, perdón, de este país, dice que es una política absolutamente transgresora, ¿no? Yo no soy jurista, pero ella sí, y manda este centro, lidera este centro, y así lo manifiesta, ¿no? Y les diré por qué, ¿no? Porque es curioso cómo analizan los juristas, y aquí está la presidenta de la abogacía también, pues cómo analizan los textos, ¿no? ¿Qué es la seguridad nacional en este país, en España, a día de hoy, a partir del 2015? No vengo aquí a contarles una cosa que se nos haya ocurrido al Departamento de Seguridad Nacional ni al Sistema de Seguridad Nacional, sino que se aprobó en Cortes. Si tenemos la obligación de garantizar la seguridad nacional entre todos sobre la base fundamental e indispensable de la corresponsabilidad social, porque no hay Estado que sea capaz de garantizar la seguridad de su población si no es con la colaboración y la participación activa de la sociedad, con todo lo que ello implica, sociedad civil, sector privado, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ¿cómo se garantiza la seguridad nacional? Lo que puede hacer el Estado es poner el marco, pero dentro de ese marco tienen que trabajar absolutamente toda la sociedad, ¿no? Esto es como, soy una frase, no sé de quién es, pero
y que me disculpe por robársela, ¿no? Pero dice que sin instituciones del Estado no hay nada, aunque las instituciones del Estado no lo arreglan todo. Y esto es una realidad, ¿no? O sea, las instituciones del Estado están, ponen el marco, pero al final nos permiten a los demás desarrollar. Algo a lo que me referiré fundamentalmente, que es donde está la clave para mí de las profesiones, que son garantizar el pacto social. Porque sin pacto social no hay Estado. O no hay una convivencia pacífica, no hay una vida cotidiana, y creo que aquí es fundamental. También leía estos días el artículo sobre el Estatuto del Profesional de nuestra presidenta y también se hacía referencia a eso, de decir, bueno, cómo las profesiones son los garantes del bienestar. Yo lo llevo mucho más allá, como veremos, ¿no? Y después, cómo concienciar a la sociedad de la necesaria corresponsabilidad para garantizar la seguridad nacional, ¿no? Quizá esto estamos en el proyecto de los que les vengo a hablar, ¿no? De cultura de seguridad nacional, cómo lo hemos estructurado, cómo se ha estructurado a nivel presidencia de gobierno. Y como me decía el presidente de la SEPI, dice, bueno, ¿y cuántos años se tarda en concienciar a una sociedad sobre la importancia de la...? Digo, pues no se me había ocurrido la pregunta. ¿50 años? ¿100 años? También esto nace de una reflexión anterior. Hemos perdido la concienciación sobre nuestra corresponsabilidad en construir el Estado colectiva. Nos dedicamos todos a cumplir nuestra faceta de responsabilidad en el Estado sin mirar alrededor y sin ver, muchas veces reflexionar cómo se está construyendo, ¿no? Porque al fin y al cabo el lema que le recojo, que es el que acuña o el que quiere representar lo que es en una sola frase la seguridad nacional, ¿no? Y ya nos saca completamente de la idea que podamos tener preconcebida de seguridad nacional. Y seguramente, como encima viene a hablarle un coronel del ejército, pues vamos a hablar de defensa. Pues no, yo no voy a hablar de defensa, que me encanta hablar de defensa, pero de luego defensa solo no hacemos nada. Protejamos lo cotidiano. ¿Por qué? Porque ahí está, por un lado, ¿qué queremos hacer? Proteger. Conjugando en plural. Esto de explicar un logo es un poco penoso, pero bueno, yo lo explico porque así, a ver si lo aceptamos todos, ¿no? En plural, o sea, tiene que hacerlo toda la sociedad. Y simplemente el bien a proteger es la vida cotidiana de las personas. Y cuando uno ya abre este abanico y abre este espacio, es decir, o sea, que hay que proteger la vida cotidiana de las personas. Claro, determinada vida cotidiana. Estamos hablando de España y, por tanto, en un marco de un Estado social y democrático de derecho. Pero se trata de eso, de cómo se protege la vida cotidiana, porque cuando pensamos en la vida cotidiana, ya abrimos el espacio de la seguridad nacional. Porque yo no soy nadie, ni yo, ni ningún responsable de cualquier política, de decidir si es más importante para un ciudadano tener seguridad jurídica, seguridad alimentaria, igualdad de género, defensa de las fronteras, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que nuestra labor como sistema de seguridad nacional o soporte del sistema de seguridad nacional es pensar en todo, en global, sin priorizar. Es verdad que determinadas seguridades exigen más esfuerzo por parte del Estado, pero eso no significa que sean más o menos importantes para el ciudadano, porque a un ciudadano, en su vida cotidiana, yo soy perfectamente consciente que la defensa en el exterior, pues de las fronteras, le puede preocupar menos. Le va a preocupar infinitamente más la seguridad ciudadana o la seguridad sanitaria o todas las seguridades de las que les voy a hablar, ¿no? Pues bien, esto es lo que les quería comentar y con este ritmo, ¿no? Seguridad nacional, que es cómo se garantiza y cómo concienciar. De una forma, pues, ligera, ligera, ¿no? Porque... Bueno, pues vamos a empezar por muy poquito, ¿no? Para tomar carrerilla, ¿no? Por centrarnos en qué es lo que da el cuerpo y el objetivo al sistema de seguridad nacional, a la política de seguridad nacional en este país. Y que es donde arranca este carácter transgresor que decía la presidenta Yolanda del Centro de Estudios. Bien, porque aquí ya vamos más a lo jurídico, o sea, o más al texto normativo, en el que nos dice, bueno, pues nos pone negro sobre blanco y en sus términos el protejamos lo cotidiano, ¿no? Pues dice que la seguridad nacional regula todos los principios básicos, los órganos superiores y autoridades y los componentes fundamentales de la seguridad nacional. Y aquí paro. Componentes esenciales de la seguridad nacional. Quiere decir que hay componentes que son los que garantizan fundamentalmente al Estado en su estructura territorial, en su orden constitucional, etcétera, etcétera. La defensa, la seguridad pública y la acción exterior, ¿no? Bueno, pues estos evidentemente son los tres, en todos los países del mundo, los tres componentes esenciales. Es cierto que en muchos países de nuestro entorno
se quedan en la seguridad nacional en estos tres componentes. Seguridad, defensa y asuntos exteriores son los que garantizan la pervivencia del Estado para que después la gente viva segura dentro de ese Estado, ¿no? España los deja en su ley como componentes esenciales, pero abre muchísimo más el abanico, ¿no? Y después dice, ¿quién lo tiene que hacer? Un sistema de seguridad nacional. Y aquí otro Kit Kat. No se trata, el sistema de seguridad nacional se prepara para las crisis e intenta coordinar o tener en funcionamiento y bien engrasados todo el mecanismo del sistema de seguridad nacional para, en caso de crisis. Evidentemente, si hay una crisis exclusivamente económica, pues la resolverá. Es muy difícil encontrar crisis en un solo sector, ¿no? Pero, bueno, pues pongamos una crisis sanitaria que no necesita la gripe aviar, no necesitó de la participación de otros muchos ministerios y se gestionó ahí, ¿no? El COVID, una sanitaria que nos afectó absolutamente a todos, ¿no? Y lo que hace el sistema de seguridad nacional, por ejemplo, ahora mismo lo que pasa es que tenemos 4 y 5 concatenadas, ¿no? Pero ahora mismo con la llegada o con la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania, ¿no? O la invasión decretada por Putin de Ucrania. Bien, por tanto, aquí tenemos el quién, el sistema, y quién compone el sistema, lo veremos ahora. Y en cuanto a la ley, al artículo que nos define qué es la seguridad nacional. Acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos. Y casi me voy a quedar aquí, a pesar de que hay otros 2 puntos, ¿no? Que nos centran ya más en el Estado. Pero lo primero, y los que saben de leyes, que ustedes saben mucho, la aparición nos indica, ya per se, nos indica una priorización en lo que quiere hacer el Estado, ¿no? Y por tanto, nos remite además a los preámbulos de la Constitución, libertad, derecho y bienestar. Y cuando uno piensa que estos son los bienes a proteger, discúlpenme si meto la pata con mi lenguaje, pero bueno, lo que hay que proteger, libertad, derecho y bienestar, ya abre el abanico. Entonces ya dice, entonces la seguridad nacional no puede ir solo de los componentes esenciales de la seguridad nacional, porque no garantizo yo ni libertades, ni derecho, ni bienestar con la defensa, con la seguridad pública y la acción exterior, que llegan a mucho, pero no llegan a todos. Y aquí ya creo que empezamos a entrar, bueno, pues los profesionales, entre otros, ¿no? Porque yo, repito, no concibo de libertad, derecho y bienestar sin la connivencia de los profesionales, de toda la estructura profesional de un país. Por supuesto, después ya núcleo duro, garantizar la defensa de España. Nos situamos fundamentalmente en el ámbito del componente esencial de la defensa y contribuir junto a nuestros socios aliados a la seguridad internacional, que nos situamos fundamentalmente liderados por acción exterior y, por supuesto, con defensa y fuerza de cuerpo de seguridad del Estado y sociedad civil, que también participa en la proyección de paz y seguridad internacional, ¿no? Esto es como la bandera de España de la solidaridad internacional en aras de la paz y la seguridad, ¿no? Bien, pues esto es lo que dice la ley, pero yo, acercándonos a un término infinitamente más coloquial, si me permiten, ¿no? De garantizar la seguridad humana de los españoles. Esto es la seguridad nacional. Cuando nos refiere a decir libertad, derechos y bienestar, lo que hace el legislador o los legisladores, o partiendo del Ejecutivo, en la Ley de Seguridad Nacional, de un proyecto, es agarrar el término de seguridad humana acuñado en 1995 por Naciones Unidas por Kofi Annan. Es decir, se trata de proteger la seguridad humana de los ciudadanos. Él lo habla a nivel internacional, nosotros tenemos que ponerlo también en nuestro nivel nacional, ¿no? Porque se trata de garantizar los 7 pilares de aquello que llamó Kofi Annan seguridad nacional. Si leen la Ley de Seguridad Nacional, no hace referencia a la seguridad humana de Kofi Annan, pero si ya leen el Plan de Cultura de Seguridad Nacional en su preámbulo, que es bueno, pues como dice, creo que es muy interesante leerlo porque define la esencia de la cultura de seguridad nacional, ¿no? Se trata de proteger la seguridad económica del ciudadano, la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria, la seguridad de garantizar un medio ambiente ahora tan en boga estos días, ¿no? Para disfrute de la flota de generaciones venideras. La seguridad personal, ya nos situamos sí en la seguridad más física, la primaria que llamamos nosotros. La seguridad de las comunicaciones, no solamente en cuanto a hablar por teléfono o
vías de comunicación, sino también el tránsito de mercancías, el consumo, etcétera, etcétera, todo lo que está ligado a comunicación, la seguridad política, Estado social y democrático de derecho, y la seguridad de la comunidad en una comunidad cada vez más plural, más interracial, y que tenemos que conseguir sociedades integradas, porque es el futuro y la riqueza de un país, ¿no? La integración de sus comunidades. Y por supuesto también de la comunidad, porque hay que garantizar los derechos y proteger especialmente aquellos espacios más vulnerables. ¿Dónde entra la seguridad nacional? Pues lo que hacemos efectivamente es decir, a la vida cotidiana de las personas, qué les preocupa, qué les amenaza, qué retos hay, que no pretendemos que sean ni siquiera compartidos y que la sociedad piense en ellos, pero sí los que tienen la responsabilidad de dirigir el devenir del país, ¿no? Y este riesgo y amenazas, ¿cómo salen, no? ¿Quién dice quiénes son los riesgos y amenazas? Bueno, esto es un ejercicio colectivo en el que trabaja una inmensa, más de 200 expertos de la sociedad civil que van diciendo, bueno, pues cómo se va moviendo el mundo y también, por supuesto, todo dirigido desde el Departamento de Seguridad Nacional o coordinado para después sacar una estrategia de seguridad nacional, que es la que define qué nos amenaza alrededor del mundo, ¿no? Y tenemos ahí esa panoplia de 16 ámbitos que están en el mundo y que nos están, si no quieren amenazando, que es una palabra dura para hablarlo a las 11 de la mañana de un martes, pues que nos están condicionando nuestra vida, ¿no? Y repito, o sea, bueno, pues empezando por arriba, y no voy a leer todos, la tensión regional, ¿no? Como la tensión regional a veces se queda en términos económicos, pero a veces, desgraciadamente, asciende hasta el nivel de conflicto armado, como estamos viendo ahora mismo en Ucrania por la decisión del presidente Putin, ¿no? Y vamos corriendo en el abanico y vemos cosas que, bueno, pues sí, que vemos de una forma diaria, pero verlas todas juntas y dices, ostras, esto marca mi vida, ¿no? Las epidemias y pandemias, que estamos con ellas en la estrategia desde el 2011. Y efectivamente, avisando, fuimos capaces de superar muchísimas epidemias y pandemias a lo largo de estos 20 años o más, y sin embargo hay una que nos sorprendió al mundo entero, ¿no? Las infraestructuras críticas, ¿no? Todo esto, si me lo permiten, reflexionenlo desde el ámbito de las profesiones, ¿no? La importancia de las profesiones en cada una de ellas, ¿no? La gestión de emergencias y catástrofes, el espionaje y la injerencia exterior, la vulnerabilidad energética, tan en boga estos días, el crimen organizado y la delincuencia grave. Estoy saltando en algunas, pero bueno, yo después dejaré a la Unión Profesional toda la transparencia y está en la Estrategia de Seguridad Nacional, ¿no? Proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Hace cuántos años no habíamos oído hablar de esto? Y sin embargo ahora todo el mundo está pensando en que si hay bomba nuclear, táctica, estratégica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿ha perdido la sociedad la conexión con la peligrosidad de las armas de destrucción masiva o no? Pregunto, ¿no? Porque a lo mejor si ya lo ha perdido ahora asusta mucho o somos más vulnerables a recibir información sesgada respecto al tema. Y hay un riesgo, no se llama ni siquiera amenaza y riesgo, aunque yo lo titulo así, ¿no? Cosas que nos preocupan. Y hay una que surge en el 2021, que es para todos los analistas nacionales e internacionales el gran peligro al que están expuestas las sociedades democráticas, que son las campañas de desinformación. Hoy por hoy, el gran peligro para la vida cotidiana de las personas. Y es más, también para la propia estatalidad, ¿no? Para la propia funcionamiento del Estado. Y esto cuando estoy hablando de campañas de desinformación, no se entiende la acción del sistema de seguridad nacional si le quitamos lo de campaña. Y por supuesto no se entiende si se habla de fake news. Nosotros no hacemos nada con la fake news. Contra la fake news, ir a medios a comprobarlas, ¿no? Contra las campañas de desinformación que suelen ser dirigidas desde el exterior para, para marcar o condicionar la libertad de los ciudadanos en nuestro Estado, es lo que efectivamente estudiamos, ¿no? O estamos pendientes absolutamente todo el día con todos los que están a cargo. Imagino que en el desarrollo profesional de todos, de los 34 consejos, es importantísimo saber
que esto es una amenaza absolutamente para todos. Y bien, y en un repaso muy ligero, porque esto daría para 7 u 8 días, muchas veces también decimos, bueno, este círculo que veíamos antes de amenazas, no las veo muy identificadas, porque bueno, está muy bien como ejercicio teórico, pero ¿dónde están? ¿Dónde están en el mundo que nos rodea? ¿Dónde están? ¿No? Incluso dentro de España, ¿no? Pues simplemente un giro muy rápido, ¿no? Nacionalismos y crisis del multilateralismo. Ahora emergiendo un poquito tras la invasión rusa de Ucrania. Pero efectivamente muchos países mirándose a su ombligo para decir, yo primero protejo a mi población y huyo del multilateralismo que ha caracterizado al mundo durante muchas décadas. Y España blandiendo siempre la bandera del multilateralismo para solventar los problemas. Y que también es un hecho distintivo. La expansión de Rusia, esta diapositiva la estoy presentando, bueno, viene conmigo de hace 3 o 4 años. Yo hablaba de la expansión de Rusia que no se limita a la invasión de Ucrania, ilegal de Ucrania. Es que Rusia se está expandiendo por territorios que antes, por países, y no de forma ilícita, porque los países son soberanos para decidir quiénes son sus compañeros de viaje en la comunidad internacional. Pero la expansión de Rusia en África, acompañada de China, marca una situación totalmente distinta a la que existía hace apenas 10 años, ¿no? Y por tanto también delimita o condiciona la colaboración desde la Unión Europea. Y sin olvidar que el continente africano es el epicentro de la estrategia o el epicentro del mundo en la actualidad. Nos permitimos el lujo de seguir mirando de soslayo, pero bueno, ahí está África con todo su potencial, que lo centraría en que son 1.400 millones de habitantes. Y en el 2050, el 25% de la población mundial. Seguimos siendo a veces tan miopes de no considerar que es solamente en clave demográfica la importancia de este continente, ¿no? Enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que efectivamente se sigue moviendo en el nivel económico, pero cada vez Taiwán nos está alarmando o por lo menos centrando nuestra atención. La quiebra del sistema de no proliferación de armas de destrucción masiva, ¿no? Con países fuera de los 5 que están empezando a generar. Efectos del cambio climático, desertificaciones y, bueno, y estos calores en abril, ¿no? Tan fuertes. Vulnerabilidad de la producción y el suministro, como las cadenas de suministro, esas comunicaciones que hablábamos, ¿no? Como un barco en el canal de Suez fastidia y seguramente haya tenido una repercusión directa en el desarrollo de sus profesiones. Me imagino el de los mecánicos que no tenían chip para sus coches o para repararlo o 100.000 cosas, ¿no? Y cómo hay que, la producción y el suministro hay que garantizarlo a través de unos medios de comunicación, unas vías de comunicación seguras, ¿no? Debilitamiento del vínculo transatlántico, generado durante la administración Trump y que ahora se recupera este vínculo transatlántico, Unión Europea, Estados Unidos, OTAN, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, ¿no? Amenazas transnacionales, terrorismo, crimen organizado, cómo nos afecta a nuestra vida cotidiana, todo esto, África, después de 10 años, y vuelvo a África, el epicentro mundial del yihadismo, el mayor número de víctimas en el mundo. Nadie podría haber imaginado hace 10 años que esto iba a suceder. No solamente mejora, sino que se deteriora. Y ¿tienen alguna intención de venir a Europa? Pues no, pero sigamos dejando crecer esta amenaza y no colaboremos en su erradicación y con el tiempo, pues esperemos que no ocurra nada, ¿no? Campaña de desinformación, inteligencia artificial, todo esto que nos está empezando ya a que los países y ustedes como profesionales a empezar a pensar si todo esto de la inteligencia artificial es una violación flagrante de las libertades y derechos, que como ha hecho Italia, que ha prohibido el uso yo me muevo muy mal con lo de la inteligencia artificial, pero bueno, con el chat GPT, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo inmenso entre todos, y empezando por las profesiones, en ética e inteligencia artificial, en todos los niveles, y cómo la inteligencia artificial va a cambiar las sociedades, y si nosotros estamos prestando la atención que debemos, discúlpenme, ustedes como élite, para la importancia de la inteligencia artificial y del control del dato, ¿no?
Bien, hasta aquí lo que decíamos, ¿no? La seguridad nacional, nuestra vida cotidiana, qué hay alrededor. Y ahora permítanme muy rápido también ir a cómo el Estado estructura o legisla una estructura para garantizar la seguridad nacional. ¿Cómo vamos a trabajar, no? Cuando uno viene, ¿quiénes son los órganos componentes recogidos en la ley del 36 de 2015 de la seguridad nacional? Pues tenemos que coincidir que está España entera, desde la ciudadanía hasta el gobierno. El gobierno, el presidente del gobierno, dirige la seguridad nacional de forma exclusiva y, por tanto, a partir de ahí se tiene que estructurar un sistema que nos permita a todos los niveles de la administración y a toda la sociedad participar en ese sistema, ¿no? Y lo dice la ley que las Cortes Generales son un elemento, quizá el elemento fundamental del sistema. Entendemos que la ciudadanía representada o delega su representación o en las Cortes Generales constituye a través de su voto las Cortes Generales, y ahí tenemos una comisión mixta exclusivamente Senado-Congreso dedicada a la seguridad nacional. Por tanto, al nivel de representación de la ciudadanía tenemos un órgano, la comisión mixta, que se dedica a todo el ámbito de la seguridad nacional. Bajando al nivel de comunidad autónoma, también, porque el sistema entiende hasta local, hasta el nivel ayuntamiento y ciudadanía. Hay una comisión, una conferencia sectorial específica para hablar de temas de seguridad nacional, que lidera el ministro de la Presidencia y que se reúne de una forma, pues más o menos habitual. Las delegaciones de gobierno, también parte fundamental porque es el nexo entre el Estado y toda la estructura autonómica y local. Y después 3 órganos específicos del sistema. El Consejo de Seguridad Nacional, la cúspide, donde se reúnen 12 ministros de forma permanente, con lo cual si uno creía que en este sistema de seguridad, en este consejo, estaban solo los componentes esenciales, no. Están todos los ministros, 12 ministros, que son los que están más afectados en el ámbito de la seguridad nacional, ¿no? Sanidad, por supuesto defensa, interior, inclusión, una serie de ministerios que de forma permanente, pero está abierto. Cualquiera de nosotros se podría sentar en el Consejo de Seguridad Nacional. El Departamento de Seguridad Nacional, este órgano sí que es absolutamente fijo, ¿no? Está en Moncloa, que es de donde estoy yo, que lo lidera un director del Departamento de Seguridad Nacional, en este caso Miguel Ángel Ballesteros, que es general del Ejército, y que forma parte del gabinete de presidencia, ¿no? Y este es como los machacas, ¿no? Me están grabando, discúlpenme por esta aproximación, pero los que garantizamos que todo el sistema pueda funcionar. Aparte de reuniones, de creación de comités, de creación de convocatorias del Consejo de Seguridad Nacional, cuando lo preside Su Majestad el Rey o cuando lo preside el presidente de gobierno. Y bueno, tener la materia, todo el sistema engrasado. Y se engrasa fundamentalmente a través del análisis. O sea, si yo conozco la situación que pueda afectar a la vida cotidiana de las personas, voy a ser capaz de prevenir las crisis que estén por llegar, ¿no? Y por eso, bueno, pues tiene sentido o es una de mis responsabilidades o mi gran honor de liderar la unidad de análisis, porque tenemos la principal labor continua del Departamento de Seguridad Nacional es asesorar al presidente de gobierno en materia de seguridad nacional, por tanto a través de nuestro director, ¿no? Y el comité de situación es una figura que aparece siempre que oímos hablar de una crisis en la que el presidente de gobierno decide articular el sistema de seguridad nacional, que es como un rompecabezas o un Lego que tú vas poniendo las piezas donde quieras, ¿no? El comité de situación lo lidera siempre el ministro de la Presidencia, sea vicepresidente o sea ministro a secas. Ahí es nada, ministro de la Presidencia. Bien, entonces en este caso, por supuesto, el ministro Bolaño. ¿Está activado el comité de situación? Sí. ¿Para qué? Para la gestión de la crisis de Ucrania. Y a partir de ahí se articula todo el sistema. Bien, seguridad nacional, el concepto amplio, traerles a colación que aquí estamos todos como componentes esenciales, incluido la ciudadanía, y ahora el tercer paso, es decir, cómo concienciamos a la sociedad. Sociedad, eso de sociedad civil nunca lo he entendido muy bien, sociedad / sector privado, si queremos, y la administración, ¿no? Cómo trabajar juntos para conseguirlo, ¿no? Para incrementar esa concienciación. Bueno, pues esto fue el reto que nos marcaba, no el reto, la orden que nos marcaba la ley.
el gobierno asumía la responsabilidad de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la seguridad nacional. Y a partir de ahí había que trabajar, ¿no? Año 2015, no nos pusimos a la labor, o nos pusimos a la labor con 5 años sin éxito. No conseguimos sacar adelante el plan de cultura. Y llegó el 2020. Llegué yo al departamento, pero no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, pero bueno, se me encargó sacar adelante el plan de cultura de seguridad nacional. ¿Por qué salió? Porque había una necesidad compartida de que había que explicar a la sociedad que estas cosas, su vida cotidiana estaba afectada por muchas cosas. Estábamos todavía en la pandemia, estábamos en el momento duro de la pandemia cuando dijimos vamos adelante. Y esa concienciación permitió hacer lo que les pongo en pantalla y les explico en 2 minutos, ¿no? Porque esto es fundamental. Y creo que aquí, viendo cómo se hizo, es casi más importante que el propio plan. Y también, a sabiendas de cómo se hizo, las limitaciones del plan. ¿Por qué? Porque nos pusimos a trabajar los 22 ministerios, el Consejo, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Estado de Comunicación, con un folio en blanco. Esa era la condición, empezar a trabajar los 22 juntos. O sea, no era un documento que tuvieran que comentar, sino que había que hacer. Ya esto me decía mi jefe, esto ya no sale. Bueno, pues salió el proyecto, salió el primer borrador. Pero aún así dijimos, bueno, esto no es suficiente, tenemos que hacer partícipe a la sociedad, sector privado, vayamos a por unos expertos, no muchos, controlables, 22 expertos del ámbito empresarial, del ámbito de los estudios estratégicos, de la comunicación, de la academia, etcétera, etcétera, para que nos ayudara. No contentos, lo presentamos a las comunidades autónomas, a todas, y le dimos la oportunidad de que lo comentaran a través de la conferencia sectorial. Era un plan de gobierno, no era necesario hacer todo esto. Era simplemente un plan que tenía que desarrollar, pero queríamos que fuera inclusivo desde el minuto cero, ¿no? Lo presentamos al Congreso y Senado. O sea, si lo hilan con lo anterior, todos los componentes del Estado. Se presentó a la comisión mixta al empezar y al terminar todo el proceso, se le presentó. Y con toda esta fuerza, el Consejo de Ministros lo aprobó en mayo de 2021. Por tanto, estamos ante un plan que tiene 2 años, no tiene todavía 2 años. A mí me sorprende, no me sorprende porque creo que necesitábamos este plan, necesitábamos todos trabajar por la protección de la vida cotidiana de las personas. Y bueno, y esto que muchas veces, si no la pongo, y está mi palabra, dice, esto no es verdad. Esto no ha ocurrido, pues esto ha ocurrido. Esto ha ocurrido y a partir de ahí se ha creado un consenso que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, hicimos un plan y ya concédame 4 minutos más y termino, por si quieren, que no quiero yo entorpecer la entrada de la asamblea. ¿De qué se trata, no? Pues lo hice bien claros. El artículo que ya he comentado de la Ley de Seguridad Nacional, que el gobierno se encarga de promover o concienciar, incrementar la conciencia sobre la trascendencia de la seguridad nacional, y por tanto ese es el objetivo fundamental del plan. Yo les decía antes que les aconsejo que lean el preámbulo, ¿no?, de este plan, porque creo que todos los que lo hemos leído al final es lo que nos sitúa, ¿no? Principales parámetros: la persona es el centro del sistema. La persona es el centro del sistema, a diferencia de otros muchos países que consideran que la persona se desarrolla en un estado seguro. Esto es completamente al contrario. Parece que no es importante, pero sé que son conscientes que lo es. Las personas seguras construyen estados seguros. No al revés, no al revés. O sea, el Estado se carga, pero no terminan de ser seguros si, por supuesto, no tienen seguridad en su vida cotidiana, ¿no? Es muy sencillo. Cuando a un niño le dicen pinta una casa, y a mí también, pongo una casita, una puerta, 2 ventanas y una chimenea, ¿no? Yo, como soy canario, la chimenea no la pongo, pero bueno, coincidamos en que ponemos la chimenea. Bueno, el plan es muy, muy, muy sencillo, ¿no? Es de una estructura muy básica porque había que consensuar el acuerdo de todos, ¿no? Dice, al final, ¿quiénes son las comunidades que emiten y reciben mensajes para concienciarnos más sobre la seguridad nacional, ¿no? Sobre la trascendencia de la vida cotidiana, sobre la trascendencia de la seguridad humana, ¿no? Pues ahí vemos a 10 en las que estamos todos.
todos. O sea, uno da la vuelta y dice, bueno, vamos a poner un número bonito, el 10, pero al fin y al cabo en un ejercicio de síntesis pues estamos todos, Cortes Generales, las administraciones públicas en todos sus niveles, la justicia, los partidos políticos, las comunidades educativas. Importantísimo trabajar en la formación, las organizaciones de la sociedad civil, por tanto, profesional y otras tantísimas, sectores empresarial y sindical, asociaciones profesionales, quizá aquí me sitúo mejor, ¿no? En la unión profesional, medios y plataformas de comunicación y comunicación digitales, ¿no? Porque había que separar, ¿no? Porque había que desde el principio decir, las redes sociales no son medios de comunicación, pero sí son comunidades digitales o pueden crearlas, ¿no? ¿Y dónde vamos a actuar? En 4 ámbitos fundamentales. Entonces aquí me abro también a ponerme a su servicio para lo que quieran, ¿no? Formación, lo pongo en mayúscula. El gran logro de la cultura de seguridad nacional en estos 2 años escasos de vida es que se ha incluido todos los aspectos de la seguridad nacional en todos los proyectos curriculares de la educación como desarrollo de la LOMLOE, que se publicaron el año pasado. Si uno ve educación primaria, educación secundaria, bachillerato y formación profesional, están todos los ámbitos de la seguridad. A un niño de 5 años o de 6 habrá que explicarle la seguridad alimentaria o la seguridad del medio ambiente, y a uno de bachillerato pues ya aparece la cultura de seguridad nacional. Si lo ven, y no tengo problema tampoco en mandárselo reducido para que vean cómo ha entrado, ¿no? Todas las seguridades son parte de los currículos, ¿no? La comunicación pública, la divulgación institucional, la relevancia en el exterior, cuanto más seguros nos perciban, más seguros somos. Y por último, la participación activa de la sociedad, del sector público y privado a través de mecanismos, de líneas de acción, de instrumentos, de ideas y mensajes que les invito a que lo lean porque no tengo ya más tiempo. Bien, y entonces decía, bueno, vale, ya tenemos el plan, ¿qué estructura vamos a crear? Otro nuevo reto, que al final es lo que hemos conseguido. Estamos terminando, hemos llegado ya al 2023 con lo que nos habíamos propuesto, crear un plan y crear una estructura. Y creada una estructura y un plan al nivel Consejo de Ministros, al máximo nivel de gobierno. No creado en el Consejo de Seguridad Nacional o no creado como una línea, un documento de trabajo, ¿no? Todo aprobado en Consejo de Ministros. Y la estructura es muy sencilla. Esto se basa en muy sencilla. Muy sencilla, vamos a dejarlo ahí. En 2 elementos fundamentales. Un grupo interministerial que está trabajando los 22 ministerios, la Secretaría de Estado de Comunicación y el CNI de forma permanente para actividades en su ámbito competencial de la seguridad, sanidad, defensa, energía, medio ambiente, etcétera, etcétera, y después trabajar todos juntos, crear un foro, un grupo interministerial que nos reunimos de forma habitual para decir, oye, pues lo importante ahora es subrayar que hay que ir todos contra la violencia de género, que hay que ir todos contra la seguridad energética, que hay que todos subrayar la importancia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí estamos trabajando de forma continua y por tanto somos, permítanme, ellos, los guardianes del plan y por dónde va avanzando. Y después se creó el foro integral, que es donde está Unión Profesional. Sociedad civil o sociedad, sector privado, administración, juntos, 26 personas juntos, trabajando por la concienciación colectiva y bajo los parámetros de corresponsabilidad para trabajar sobre la trascendencia de la seguridad nacional. Son 26, 13 representantes de la administración, 13 representantes de sociedad civil o sociedad sector privado, por tanto hay paridad absoluta en esto y hay un representante en concreto de los colegios profesionales que lo nombra la Unión Profesional y por tanto es donde tiene entrada la Unión Profesional. Y vuelvo a subrayar que la Unión Profesional, y agradezco desde el minuto 0 el apoyo sin fisuras, por supuesto tampoco gratuito, sino de trabajar juntos al desarrollo de este plan, ¿no? Bien, y se trata de lo mismo, ¿no? Pero ahora ya con la participación de toda la sociedad. O sea, decir, vamos a ver cómo concienciamos a la sociedad de la importancia de esto, ¿no? Bien, a lo largo de este tiempo, por solamente destacar algunas cosas que nos podrían... repito, estamos trabajando con el foro desde noviembre del 22, estamos a abril del 23, estamos haciendo seminarios en las universidades públicas y privadas sobre seguridad nacional, participando en cursos. Ahí se creó el Foro de Seguridad y Deporte, en el que nos hemos reunido con todas las entidades deportivas y con todas las federaciones de deportes, con su presidenta a la cabeza del Consejo Superior de Deportes,
para la importancia del deporte para crear sociedades saludables y sociedades no violentas, etcétera, etcétera. Encuentro virtual con los centros de estudios estratégicos para trabajar en este ámbito, en todos los ámbitos de la seguridad, o participación y gracias en el Congreso. Publicaciones también destacó, porque bueno, es la que, desde luego, la más retuiteada, eso que dicen del artículo del que tuve honor de escribir con mi equipo en su revista. Hacer el primer vídeo institucional, que bueno, pues con una difusión limitada, porque no tenemos mucho presupuesto, no lo voy a engañar, pero también gracias por difundirlo desde la Unión Profesional. Y después de estos grupos de trabajo, el foro se va creando grupos de trabajo que van presentando propuestas, que es lo que estamos trabajando ahora. Concretamente, la Unión Profesional ha presentado una propuesta para hacer un grupo de trabajo colectivo, administración, sociedad, incidencia del criterio profesional transversal en el ámbito de la acción preventiva, la prevención, lo fundamental. Bien, y cierro ya. Si no ha sido suficiente, pues le pongo esta última diapositiva, ¿no? Es decir, la importancia de las profesiones, ¿no? Yo creo que, ámbito educativo, sanitario, social, económico, jurídico, científico, arquitectónico, ingeniero, así podríamos llegar hasta 34 ámbitos, ¿no? Que al final son los que garantizan de verdad la libertad, los derechos y el bienestar de las personas, de las sociedades. El Estado pone el marco, ¿no? Por supuesto, pero al final ahí lo que trabaja, y después, como decía antes, que son el garante del pacto social. Porque al fin y al cabo, lo hablaba con la presidenta de Victoria, ¿no? Victoria no, me equivoco. Victoria, sí, Marta, perdón, presidenta del Consejo de Arquitectura, ¿no? O sea, es decir, ¿quién garantiza en este país y en todos el derecho a la vivienda, ¿no? Si no entra, por ejemplo, los arquitectos, ¿no? Bien, yo esto, haciendo una referencia al artículo que le decía, ¿no? Sucesos recientes tan traumáticos, le llevo a la diapositiva que les ponía cómo está el mundo, ¿no? Han derivado en una visibilidad sin precedentes a la labor de los profesionales. Ni que decir tiene el apoyo que hemos recibido de los profesionales a lo largo de la gestión de la crisis de Ucrania, referida a la llegada de ucranianos, de los 175.000 ucranianos a España, ¿no? Bueno, estamos con ustedes también, por supuesto, en la defensa de las personas mayores, en la defensa de los derechos humanos. Decía en el artículo que publicaba, que tuve el honor de publicar, ¿no? de la importancia de las profesiones, y a lo que ya se ha referido Dolores, de cómo cerró para nosotros una gran alegría esa conclusión número 4 referida al compromiso de la Unión Profesional, que sé que es de todos ustedes, con la seguridad nacional. Bien, y cierro con algunas ideas básicas ya referidas, ¿no? Abramos todos la mente como sociedad a la ley que nos hemos dado y que nos hace muy distintivos. Yo le voy a dar una última dato que pasó totalmente desapercibido y ha sido muy importante a nivel nacional, ¿no? El canciller Sol llamó al presidente Sánchez para que compareciera a puerta cerrada con el Ejecutivo alemán, ¿no? Para que le explicara todo este sistema de seguridad nacional que había creado España y que situaba a la persona en el centro, ¿no? Porque le llamaba poderosamente la atención y que es un sistema que quieren seguir o saber más, ¿no? Creo que fue importante porque, reitero, no es habitual, ¿no? En el resto del mundo. Hay un verbo, que es el verbo disfrutar, que parece ser que no es que entenderlo en su extensión para los jurídicos abarca mucho más que el garantizarlo, ¿no? Garantizar libertad, derechos y bienestar, ¿no? Esta ley dice disfrutar de la libertad, los derechos y el bienestar. Que tenemos un sistema de seguridad nacional integral, como hemos visto, que las gestiones de crisis tienen que ser coordinadas, efectivas y tienen que estar preparadas, que lo mejor es la prevención, como nos decía también nuestra presidenta Victoria. La cultura de seguridad nacional, que caminando hacia una corresponsabilidad social de todos. Y, por último, el papel de las profesiones dentro de este proyecto, ¿no? Que es, si no he conseguido en estos 50 minutos de su vida que les he robado, pues no me vuelvan a llamar. Las profesiones son garantes de libertad, de derecho, bienestar, pilar de la concienciación social y fundamental para establecer los pactos sociales entre las administraciones y la ciudadanía. Muchísimas gracias y quedo ya, pues, estos 10 minutos a su disposición. Gracias.